Les saludo nuevamente y ahora vamos a hablar de la salud dental. Sí, porque eso en tiempos de coronavirus también tiene sus aguas, sus bemoles, sus particularidades. Y aquí está nuestra asesora Plus, Annelice Pérez Martí. Annelice, ¿qué nos traes hoy? Buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre la bioseguridad garantizada en los consultorios dentales. Sí, sabes que en más de una ocasión se ha relacionado el servicio dental con preocupaciones de la gente sobre la higiene, enfermedades transmisibles. Dinos la verdad. Mira, dice, realmente, como bien dices, una de las cosas que vemos y palpamos y sentimos en nuestros pacientes es esa desconfianza y ese miedo de poder contagiarse en un consultorio dental, ya que hay problemas que realmente pueden transmitirse, como ahora mismo tenemos esta situación tan lamentable del coronavirus. Yo pienso que cuentos del pasado, donde no eran muy rigurosos aquí o en otros países, algunos procesos generaron también cierta legitimidad del miedo, ¿verdad? Así es. Y en realidad existe una alta posibilidad de contagio entre un paciente y otro, entre el personal que le atiende y el paciente, porque trabajamos en tejidos con mucosas y con saliva, con sangre, y estos son elementos que son altamente contaminantes y que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad. Yo recuerdo a mis maestros de la universidad diciéndome, todo paciente es potencialmente enfermo. Wow. Y es una frase que siempre tengo grabada, porque aunque yo te haga un cuestionario de salud y pueda identificar junto a ti algunas enfermedades que tengas, yo no puedo utilizar eso como premisa, debo utilizar esta de que cualquiera puede estar contagiado y ni siquiera conocer que tiene algo. Quizás no lo sabe y tiene la enfermedad. Y debo de proteger a todo el personal de la clínica que está laborando y a todos los pacientes que están acudiendo a un servicio de salud. Es importante que nuestro personal que da el servicio esté vacunado a algunas enfermedades para dar el servicio. Eso es un requisito en la contratación de asistentes dentales, de los odontólogos. Lo que pasa es que, como bien dices, lamentablemente nuestro país está creciendo y está avanzando en muchos aspectos y hay que reconocerlo. Pero nosotros no somos los más cumplidores en las normas a veces que debemos cumplir. Vamos a poner un consultorio y en el momento de ponerlo, Salud Pública en la parte bucal hace un registro pero completo. Yo realmente quiero felicitar al Departamento de Salud Bucal porque está haciendo un proceso de habilitación que no se había visto anteriormente, donde van y revisan todos los pormenores, en todos los niveles de radiación, de higiene, y te entregan unos manuales que del 10% de la población que los recibimos no se leen. Yo dije, yo los voy a leer, y cuando me puse a leerlos, a veces tú dices, bueno, esto es algo de mucho tiempo, quizás no está actualizado. Te cuento que cuando leí esos manuales, ahí está toda la información de base que una clínica necesita para funcionar bien. ¿Y cómo nos va entonces en el seguimiento? Porque vemos, por ejemplo, en el caso, no cabe la comparación, pero solo por citar, de las clínicas estéticas, se da esa primera habilitación, pero luego, cuando hay que renovarla, ahí hay un ruido. Y ese es el gran ruido, que ya depende de la integridad de nosotros como profesionales, de que ese día a día realmente siga esas pautas marcadas y que la salud la entendamos como algo tan delicado y frágil en un momento dado. Nosotros en las clínicas dentales debemos contar con un departamento exclusivo para el manejo de los equipos, de los instrumentales. No se puede hacer en el mismo consultorio. Es indispensable que, aunque sea un consultorio pequeño, el área de bioseguridad esté aparte y esté individualizada solo para eso. Allí deben llegar todos los instrumentos, todos los equipos, y cada uno, de acuerdo al procedimiento con el que fue utilizado, tiene un protocolo diferente y deben utilizarse sustancias aprobadas internacionalmente para los virus, hongos, bacterias que llegan a través de la cavidad bucal. O sea, nosotros no podemos usar cloro en las clínicas, no podemos usar Mistolín, no podemos usar un Lisol, que tanto conocemos. Porque aunque eso desinfecta una superficie como esta, donde nuestras manos tocan, pero el área bucal
no es una superficie de tocar manos. Ahí hay saliva, ahí hay sangre, hay de todo. Entonces, esas sustancias deben ser especiales y eso eleva el costo. ¿Hay maneras de que un paciente pueda discriminar entre cuál centro o no cumple las medidas fitosanitarias necesarias? Realmente observar que tenga esa área de bioseguridad o de esterilización individual, que haya un departamento que sea palpable, que lo pueda ver. Y cada vez que va a ser atendido, el paciente, su instrumental debe ser puesto en una bolsa hermética, que es la bolsa donde esterilizamos los instrumentos. En dicha bolsa es que lo entramos en el autoclave, que es un autoclave como lo usan en los hospitales para esterilizar y eliminar el 100% de los microorganismos para proteger cualquier contagio. Y enfrente del mismo paciente, nosotros debemos abrir esa bolsa. No puedo llevar un instrumento frente suelto. Al paciente. Así es, frente al paciente. Yo no debo de llevar un instrumento en una caja, un instrumento suelto. Debe ser un instrumento embolsado, que eso le asegura al paciente que lo fue debidamente esterilizado y es exclusivamente para uso tuyo. Pero va más allá, Adis, porque ese es el instrumento que va a entrar a la boca. Pero el sillón donde el paciente se sienta, todas las mesetas, el computador donde yo voy y escribo lo que hice, el expediente clínico, todo ese indumentaria de consultorio, lleva el mismo cuidado, lleva una desinfección especial también, porque yo puedo en un momento dado tocar. ¿Luego de cada paciente? Entre cada paciente. Así bueno, es. Annelise, pero aquí entonces... Eso es un trabajo enorme, enorme. Aquí yo no veo que esa sea la práctica. Enorme. Enorme. Dime algo, ¿con qué infecciones o contagios está relacionado aquí en República Dominicana el servicio dental con más frecuencia? Con más frecuencia tenemos el virus de la gripe, la influenza, tenemos también hepatitis. No hay una tasa alta de contagio de VIH porque el paciente casi siempre de verdad que lo expresa y por protocolos en algunas clínicas tenemos la indicación de hacerse analíticas prequirúrgicas donde vemos un hemograma, vemos si el paciente sufre de alguna enfermedad antes de ser expuesto a un procedimiento quirúrgico. Y eso también protege a nuestros pacientes de que si llega alguien con alguna enfermedad ya que tiene, él debe hacerse analíticas todo, paciente sano o paciente enfermo, se hacen unos análisis para ser sometido a procedimientos quirúrgicos, que es donde hay sangre y es el mayor contaminante, y entonces nos da la oportunidad de detectar la realidad de su salud y poder proteger al paciente que vamos a trabajar, a los demás que vienen después y a todo el personal. ¿Cómo en tu caso se esterilizan las indumentarias? ¿Y cómo le llaman ustedes a todo el equipo? Los instrumentos, los materiales. Los instrumentos, exacto. ¿Cómo los esterilizan? Hablabas de un autoclave, pero ¿cómo funciona eso? Yo llevo todo ahí, ¿a qué temperatura tiene que estar para que efectivamente se destruyan todos los gérmenes y bacterias? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos un protocolo descrito, visible, que tiene los pasos para cada momento. Lo primero es que hay que diferenciar qué voy a limpiar, qué voy a desinfectar o si es a esterilizar que voy, el proceso. Y de acuerdo al proceso está la sustancia que voy a emplear. De hecho, el piso de un consultorio de una clínica tampoco se limpia con cualquier cosa, tiene un desinfectante especial. Primero es identificar qué tipo de desinfectante cumple, tiene el potencial para trabajar el piso o trabajar la meseta o el instrumento. Luego que el instrumento es utilizado, va a ese desinfectante ya aprobado para lo que se usó y es colocado en un ultrasonido donde con ese primer contacto se desinfecta. Desinfectar es eliminar una cantidad de microorganismos que son menos potentes, que son más leves. Luego de desinfectar, pasa por un lavado especial con agua clara, agua limpia, agua que esté debidamente tratada. Y luego de allí es secado y puesto en esas bolsas herméticas y pasa al autoclave por un tiempo aproximado de hora y media, donde a temperaturas y a una humedad a más de 160 grados Celsius va a eliminar todo tipo de forma de bacterias, de virus, de hongos. Luego que sale de ahí debe esperar un momento que se seque porque sale muy húmedo y ya en 2 o 3 horas está listo para volverse a usar. O sea que yo debo de tener en el consultorio una cantidad X
de instrumentos para poder trabajar durante todo el día. Porque el que yo uso hoy, el proceso que él lleva de esterilización no me permite volverlo a usar el mismo día. Wow. Por eso pero el es un protocolo muy es exigente alto. y ahora me preocupa respecto a quienes realmente llenan esas expectativas. ¿Cómo está el trabajo de salud? Bueno, ya lo decíamos. Salud pública, por favor, quítennos estas preocupaciones. Sí, el seguimiento yo creo que es donde debemos darle mayor énfasis, porque las normas y la evaluación para darnos ese sello de habilitación realmente se cumplen, y cada cierto tiempo, cada 2 años, cada 3 años, van y te exigen que te habilites otra vez, que renueves esa habilitación. Sin embargo, en 2 años, en 3, lo que va a dar la diferencia es la integridad del profesional y de la clínica o consultorio que tenga sus procesos y que vaya a destinar un tiempo, un fondo económico y una enseñanza para el personal que maneja todo ese proceso. Hay muy pocas posibilidades de que un paciente se entere luego de que recibió un contagio en un consultorio. ¿Qué consejos le podemos dar a la clase médica y a los pacientes también de su lado? Bueno, yo, mis colegas, siempre lo hablamos, entender que la salud es lo más preciado, que en estos tiempos y en cualquier momento estamos expuestos a muchas enfermedades que ni siquiera vemos. Entender que por nuestra propia seguridad, la seguridad de nuestros pacientes, debemos de no cansarnos en esta lucha, hacer un proceso diario, hora tras hora, con cada paciente, aunque duremos más tiempo en el procedimiento para pasar el paciente, porque hay que limpiar todo antes de volverlo a pasar. Vamos a darle ese énfasis porque por experiencia personal los pacientes lo notan, los pacientes lo están valorando y lo están buscando. Sí. Y a los pacientes pues estar alerta, observar que donde yo llegue haya un departamento que realmente exista, visible, donde vayan los instrumentos a ser debidamente manipulados, observar que lo que me ponen en la bandeja esté cerrado, esté listo, esté nuevo para mí. Es importante porque no sabemos después dónde nos estamos enfermando, y la boca es un lugar de un alto riesgo porque es saliva, es sangre, que son sustancias que contienen todo, cualquier tipo de enfermedad. Y a nuestro personal clínico, exigirle esas vacunas a tiempo, ese control. Si tenemos un personal enfermo, vamos a mandarlo a la casa, vamos a aislarlo un poquito por la salud de esa persona y por la de todo el equipo y paciente. Seguro. Es importante de verdad trabajar por la seguridad de todos y entenderlo así, la seguridad de todos. Esto no es solamente con el paciente, es para todos, el doctor, el personal, el paciente y sobre todo en ese grupo, esa población vulnerable, en los niños, en las embarazadas, en los pacientes más adultos o en pacientes que ya tienen un sistema inmune debilitado porque han sido sometidos a procesos de radioterapias o a enfermedades que han padecido y le han tocado un poco su sistema inmunológico. Vamos a cuidarlos extra. Vamos a ver a todo el mundo con la misma necesidad, porque las enfermedades no se ven en la cara, no se ven en la boca, están dentro y no la vemos. Entonces vamos a pensar que siempre, no hagamos excepciones, siempre es necesario. Annelise, muchísimas gracias por estos consejos, son muy oportunos y como nosotros vivimos aquí estacionalmente con virus, yo creo que vamos a tener que aprender un nuevo modo de tener la salud bajo control. Gracias Annelise. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Enfoque Matinal.